nuevo bloque en Entre Líneas, vamos a hablar de economía. Así es. Porque, bueno, hoy se conoció un dato importante, ¿no? Que se anticipaba de alguna manera el tema de desocupación. Sí, cómo cerró el 2020, ¿no? Claro. Año terrible en términos económicos, sociales, laborales. Río Cuarto creció el 61,4% la desocupación, pasó de 5.000 desocupados a 8.000, 3.000 desocupados más durante 2020, un índice que pasó del 5,7 al 9,2, en línea con lo que pasó a nivel nacional, que también tuvo un crecimiento y está en el 11% el índice de desocupación, según el INDEC. Bien. Bueno, entre otras cuestiones, por supuesto, tenemos el tema de la inflación recurrente, ¿no? Con una proyección que algunos creen por arriba del 40% para este año. Venimos de una inflación del 36% el año anterior, del 53% en el previo, bueno. Y mientras tanto, y en paralelo, lo mencionábamos en el comienzo del programa, una negociación con el Fondo Monetario Internacional por la deuda, que tiene a Martín Guzmán en los Estados Unidos, que tiene al presidente de la Nación hablando en las últimas horas con el presidente del Banco Mundial, y a la vicepresidenta diciendo no hay plata para pagar en estos términos. Bueno, todo ese panorama económico tan complejo lo vamos a analizar en un ratito con Ana Navarro, que es economista de la Universidad Austral y que gentilmente nos atiende, ya está del otro lado. Ana, ¿cómo va? Buenas noches. A ver si recuperamos. Perdón, estoy muteada. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, gracias. Ahora sí. Bueno, gracias por estar allí. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, arranquemos por esto último. ¿Cómo evaluás la situación de esta negociación con el fondo? ¿Qué tan relevante es? ¿Qué tan urgente es? Y mientras tanto, las señales que está dando el arco político en las últimas horas, especialmente el gobierno, ¿no? Bueno, separemos lo político de lo económico. Ningún país puede crecer ni recuperarse sin financiamiento. Y si nosotros no resolvemos la deuda que tenemos con el fondo, no la refinanciamos, no la estiramos, pongámosle la palabra que querramos, pero si no renovamos el acuerdo que tenemos con el fondo, vamos a seguir sin tener financiamiento. Y financiamiento no solamente a nivel del gobierno, sino que eso complica enormemente el financiamiento de las empresas, porque ya lo hemos vivido, ¿sí? ¿Qué pasó después del año 2002, cuando repudiamos nuestro endeudamiento, y cuántos años pasaron sin tener financiamiento, y que en ese momento quizás nos salvó un poco el tema del boom de los commodities? El año 2004 empiezan a subir los commodities en forma persistente y bueno, empezamos a tener mucho ingreso de divisas. Hoy en día estamos en una situación, yo te diría que casi más compleja que la que estábamos en ese momento, porque además, y ahora sí viene la cuestión política, hay cuestiones políticas que pareciera que no están colaborando demasiado a que haya una negociación. Por lo pronto, no pareciera que va a haber una negociación dentro de muy poco, y por lo que sigue, las últimas declaraciones no acompañan a una idea de una negociación de un país que intenta, digamos, pagar con lo que pueda, a través del tiempo, etcétera. Y lo que pasa es que si no tenemos ese visto bueno del fondo, esto nos complica para el endeudamiento con cualquier otro prestamista internacional, y por lo tanto eso hace que en este momento Argentina carezca de financiamiento. Fue raro lo que ocurrió ayer, ¿no? Por lo menos no ayudó al clima de mostrar que el país tiene una sola estrategia, porque por un lado estaba Guzmán en Washington, el presidente de la Nación decía que Argentina va a ahorrar sus deudas y la vicepresidenta planteó que no hay plata y que por lo tanto el FMI debe cambiar las condiciones, ¿no? Sí, por eso digo, para nosotros es un tema clave que Argentina pueda volver a tomar deuda, que las empresas puedan financiarse. No existe la producción hoy en día, la producción en un mundo moderno como el que tenemos, sin financiamiento. No existe que las empresas puedan financiar su producción, puedan financiar el crecimiento, no existe
que los países puedan financiar infraestructura, caminos, energía, etcétera, sin financiamiento, porque son inversiones que requieren un largo proceso en el tiempo hasta que estén listas y sean productivas, y por lo tanto, mientras sigamos trabados en estas cuestiones donde la política no solamente no acompaña las necesidades de la economía, sino que las traba, bueno, por algo el riego país ayer pegó otro salto hacia arriba, no tengo el número exacto en cuanto cerró, pero volvió a pegar un respingo hacia arriba, y aunque nosotros sabemos que estando fuera de los mercados prácticamente el riesgo país no nos está diciendo tanto, porque ya salimos de los mercados, el valor de la deuda refinanciada de Argentina cotiza 20 y pico por ciento en su valor, por lo tanto son bonos que no valen absolutamente nada, que es un reflejo de lo que vale en alguna medida la credibilidad que tenemos como pagadores. Claro. Ana, la contracara de esta cuestión, entre otras muchas, es el cepo, el rígido cepo que hay, que por un lado, bueno, impide la salida de dólares, pero está impidiendo también que algunas empresas, muchas empresas, puedan importar materia prima, elementos que usan para su cadena de producción, y eso empieza también a trabar la rueda productiva en el país, ¿no? Totalmente. Además que las importaciones tienen una elasticidad producto superior a 1. ¿Qué quiere decir con esto? Traduzcamos. Cuando el país cae, las importaciones caen más que proporcionalmente. Cuando la economía se recupera, las importaciones crecen más que proporcionalmente. Por ejemplo, se acaba de conocer los números de la caída del Producto Bruto Interno del año pasado, ¿no? Esta semana. Ya se había conocido las estimaciones de la encuesta mensual de actividad económica del EMAE, que daba 10, bueno, la estadística del Producto Bruto, del PIB, dio 9,9 de caída promedio en el año 2020. Las importaciones cayeron el doble, cayó 18 y algo, ¿sí? Ahora, la economía dejó, por supuesto, de caer, y mes a mes ha ido recuperando parte de esa caída. Todavía sigue a niveles por debajo de lo que estábamos en 2019, cuando nosotros vemos, digamos, la serie del Producto Bruto, pero obviamente que al estar recuperando actividad económica, la presión sobre las importaciones de partes, de equipos de capital, de insumos, químicos, etcétera, etcétera, para la producción, claramente eso crece. Y en la medida que hay un cepo que impide, y hay cepo y hay reglamentaciones, etcétera, que van trabando las importaciones, se traban las importaciones, se traba la producción, se traba el empleo. Por otro lado, las inversiones también están trabadas, obviamente, porque las perspectivas de Argentina son muy inciertas, sobre todo el costo político de invertir en Argentina es muy incierto. Y bien, tenemos caída en las importaciones, esto no va a permitir recupero de la producción, no tenemos crecimiento de las inversiones, es un panorama complejo. Ana, en este contexto, ¿es realista o tiene algún grado de realismo la perspectiva y el pronóstico del gobierno de que la inflación anual va a estar en el 29%? Nosotros estamos viendo que la inflación central, lo que se llama el core inflation, ¿sí? Es decir, la inflación que no está, digamos, que no comprende los productos que están regulados, ¿sí? O bienes y servicios que presta el Estado. Esa viene creciendo a un ritmo bastante acelerado, por encima del 4% mensual, y las estimaciones de los precios mayoristas vienen creciendo todavía a un ritmo superior, y nosotros sabemos que cuando crecen los precios mayoristas, después de una manera o de otra terminan trasladándose a los precios minoristas. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo de 3,5 mensual, y la cuenta da muchísimo más cerca de 40 que de 29. La buena noticia en el medio de todo esto es algo que mencionabas también al comienzo, coincide con aquella crisis de la salida del 2002-2003, son los commodities. ¿Van a dar una mano este año? Bueno, hay dos, digamos, cosas que podemos poner en este contexto. Una es que los commodities han vuelto
a aumentar de precio, pero digamos, acá está como algunas cuentos o fábulas, ¿sí? Que hablan de la lechera que bajaba la montaña y decía todos sus planes y finalmente se le rompe el cántaro de leche y no puede hacer nada de lo que venía planificando. De repente me vino ese recuerdo a la mente, porque nosotros todavía no estamos recolectando lo que supuestamente vamos a vender a precios altos, ¿sí? Nosotros estamos empezando a recolectar parte de la cosecha gruesa, nosotros digo Argentina, pero todavía falta un trecho, ¿sí? Y en ese trecho el clima puede llegar a ser favorecedor o no. Ya de por sí ha habido un recorte, por ejemplo, en las perspectivas de la cosecha de soja por factores climáticos. Ana, la otra buena noticia, sí, un poco. No, la otra buena noticia es que el fondo, como va a recapitalizarse, eso va a significar dólares frescos para Argentina en una cifra que todavía no está del todo clara, pero son probablemente arriba de 4.000 millones de dólares, con lo cual quizás la situación financiera de Argentina, sobre todo de evolución de algunos préstamos, se pueda emprolijar un poco. Ana, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable. Bueno, Ana Navarro, economista de la Universidad Austral, dando un panorama con respecto a la situación económica bastante compleja, con muchos frentes abiertos. Vamos a una pausa corta y ya hablamos de coronavirus y cómo están preparadas las clínicas de la ciudad.